Ministerio del Interior ha dado a conocer los detalles del que será el primer plan estratégico contra las violencias sexuales de la Unión Europea. Contempla la creación de instrumentos para que fuerzas de seguridad puedan coordinarse, prevenir las violencias sexuales y atender a las víctimas. Te lo vamos a hablar hoy en nuestra sección de Igualdad de los martes. Saludamos ya a la delegada de Igualdad de Radio y Televisión Canaria, Noemí Galván. Buenos días. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Se sabe muy poquito de este plan, salvo pequeños detalles, como que va a tener un instrumento muy parecido a Biogen, que se va a llamar Biosex, y también una oficina que va a atender a las víctimas de violencia sexual. Y si te parece, vamos a hablar de todo ello con nuestra invitada de hoy. Ella es Graciela Atencio, es periodista y fundadora del portal feminicidio.net. ¿Qué tal? Bienvenida, Graciela. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Encantada de saludarte. Lo primero, ¿llega tarde este plan? Bueno, llega tarde si lo comparamos con la ley que tenemos desde 2004 que abarca solamente al marco de la pareja, la violencia de género en el marco de la pareja. De todas maneras, consideramos que es muy necesario porque tenemos una radiografía bastante parcial de la situación de la violencia sexual en España, y lo que sabemos, no solo por las noticias, sino por algunos indicadores estadísticos, es que está aumentando notablemente, viene aumentando desde antes de la pandemia, en la última década, ¿no? Entonces, digamos que es fundamental tener nuevos indicadores y poder hacer un seguimiento también de la impunidad de la violencia sexual, porque en la violencia sexual hay unos índices importantes de impunidad, ¿no? Si hablamos precisamente de esos datos que comentabas, los datos de criminalidad, el balance de criminalidad del Ministerio del Interior referido al año pasado, hablaba de que precisamente la violencia sexual es el delito que más, o tipología de delitos que más ha aumentado el pasado año. Y se está poniendo el acento, además, en numerosas ocasiones, en el incremento de violaciones grupales cometidas, además, por menores. ¿Cómo están asistiendo a todo esto y sobre todo teniendo en cuenta, además, Marta, de menores que en muchos casos son inimputables? Bueno, esto es un problema bastante grave y serio. En feminicidio.net fuimos el primer portal periodístico de investigación que advertimos sobre las mal llamadas manadas, las agresiones sexuales múltiples. Cuando nosotros empezamos a documentar en el año 2018, tomando como referencia el caso paradigmático de la manada de San Fermines, lo que vimos en ese entonces, en el año 2018, es que no se trataba de un caso aislado. Y no solo que no se trataba de un caso aislado, sino que iba en aumento. En los últimos 3 años las denuncias han aumentado más de un 50% de este tipo de criminalidad. Y es verdad también que, además de que está aumentando los casos, están aumentando los niveles de crueldad utilizados por los agresores y están bajando las edades. Tenemos agresores niños que han violado a niñas grupalmente. Tenemos un caso en un colegio hace unas semanas. Es una situación bastante seria porque también coincide con el aumento de la cibercriminalidad que afecta a menores y que está vinculado en ambos casos incluso con tanto la cibercriminalidad como las agresiones sexuales múltiples, con un debate en profundidad que tenemos que abrir en la sociedad española, que es el consumo de pornografía por parte de menores, porque la pornografía que consumen los menores es una pornografía violenta. Actualmente la educación sexual goza de ausencia y es reemplazada por la pornografía, y digamos que los adolescentes y las adolescentes están consumiendo como pedagogía, como educación sexual, la violencia sexual. Y esto es bastante grave y la situación la estamos viendo en los índices de violencia, ¿no? Graciela, no sé qué lectura hacen de este asunto. Hasta ahora se hablaba de que las violencias sexuales eran quizás las que menos visibles estaban. Muchas veces las propias víctimas no denunciaban por el temor a ser juzgadas, por la revictimización secundaria que luego vivían. ¿Creen que se está produciendo un cambio de paradigma en ese sentido? Muy buena esta pregunta, porque sí creo que ha ayudado a este cambio de paradigma la ley del solo sí es sí, porque realmente necesitábamos una ley integral como esta. Y necesitamos que haya un mensaje social, no solamente del Estado, sus instituciones, el sistema penal, sino de la sociedad en su conjunto, de que a la víctima le tenemos que creer, ¿no? Cuando el movimiento feminista salía a la calle hace unos años para reivindicar y pedir una ley contra la violencia sexual, decía: yo sí te creo, hermana, que es
digamos que el principal eslogan que tenemos que hacer, del cual tenemos que hacernos cargo y asumir con responsabilidad social, porque el problema que tenemos histórico en el sistema patriarcal, en las sociedades patriarcales, es que a las víctimas no se les cree y hay una revictimización y hay, digamos, una especie como de circuito de silencio en el que la sociedad no se atreve a mirar de frente a este problema de la violencia sexual, y no tenemos que olvidar que la mayor parte de la violencia sexual, en la mayor parte de la violencia sexual, los victimarios son personas cercanas a la víctima. Estamos hablando de familiares, de amigos, de profesores, como estamos viendo casos, o en los entornos más cercanos, en el 90% de los casos están los agresores sexuales. Entonces es muy importante romper el círculo del silencio y que socialmente apostemos por la prevención, porque la mejor manera de enfrentarnos a la violencia sexual es a través de la sensibilización y de la prevención. Graciela, ¿y cómo casa pues esa postura que hay que tener a nivel social con lo que estamos viviendo, de que van creciendo esos discursos negacionistas, que los partidos políticos además que fomentan ese discurso están llegando a las administraciones? ¿Lo están viendo con preocupación? Por supuesto que lo estamos viendo con preocupación, porque desde el ámbito de los expertos y las expertas, nosotros tenemos una escuela de formación que formamos a agentes sociales, a fuerzas de seguridad, inclusive a funcionarios de justicia en el tema de la violencia sexual y todas sus formas. Lo que creemos fundamental es que la violencia sexual se convierta realmente en una política de Estado, como lo es la lucha contra la violencia de género. Tenemos, digamos, las bases fundamentales que están marcadas en la ley del solo sí es sí, pero hace falta un compromiso por parte de la sociedad, ¿no? Y esto tiene que trabajarse en los hogares, en las escuelas. Necesitamos una educación afectivo-sexual en todas las etapas escolares, también para que tanto niñas y niños puedan detectar la violencia sexual y puedan empoderarse y defenderse ante posibles abusos y agresiones, ¿no? Yo sí creo que es una cuestión que abarca a toda la sociedad y desde todos los ámbitos nos tenemos que implicar en la prevención, ¿no? Pues Graciela Atencio, periodista, fundadora del portal feminicidio.net. Hay que decir además, Marta, que Graciela acabó en España precisamente porque era periodista en uno de los lugares del mundo más inseguros para ejercer esta profesión en el mundo, como es Ciudad Juárez, en México, donde investigó también las desapariciones de mujeres, y acabó en España y formando parte y fundando este portal, que ha sido la primera iniciativa que lleva un registro de todos los feminicidios que se tienen lugar en el mundo, teniendo en cuenta fundamentalmente lo mismo que la ley canaria, que es el hecho de tener ese registro independientemente de que haya o no vínculo sentimental entre la víctima y el agresor. Mil gracias, Graciela, y enhorabuena también por ese trabajo. Bueno, un saludo. Gracias a ti, Mami, hasta otra oportunidad, y un saludo a toda la ciudadanía y la población de Canarias. Un saludo, gracias. Gracias. Bueno, pues nos hacemos un alto en nuestra sección de igualdad, unas semanitas de descanso también bien merecidas, ¿no? Y nos vemos a la vuelta. A la vuelta, gracias, Marta. Gracias, muy buenos días.